hoy en este día que es martes 22 de abril 2025, en esta mesa redonda eh, en torno al aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Puebla, el 494 aniversario, y donde hemos organizado con el nombre que lleva Libros de Puebla, Memoria de una ciudad hacia los 500 años. Y comenzamos en primer momento con el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez. Me permito dar lectura a su semblanza brevemente, no siendo reduccionista, me permito destacar algunos aspectos relevantes. Fue jefe del Departamento de Proyectos de la sección Monumentos Coloniales del proyecto Cholula del Instituto Nacional de Antropología e Historia, jefe del Departamento de Mantenimiento y Construcción de la UAP, asesoría e intervención en montaje de museos, participó como fundador y director del Museo Universitario de la UAP, miembro de la comisión para elaborar la propuesta para que la UNESCO nombrara al Centro Histórico de Puebla como en la lista del Patrimonio Mundial, maestro de Escuela de Arquitectura en la UAP, en la Escuela de Diseño de la Universidad de Guadalajara, publicaciones, Historia de Jalisco, obra publicada por el gobierno del estado de Jalisco, Puebla, ayer y hoy, Puebla como miembro del Patrimonio de la Humanidad, cartografía histórica de la ciudad de Puebla, arquitectura de la memoria, haciendas poblanas y finalmente coordinador del proyecto de restauración de bienes culturales en la UAP, miembro del Consejo Consultivo del Centro Histórico de Puebla, vocal del Consejo Ejecutivo de ICOMOS en México, y en las instituciones que elaboró le permitieron participar en importantes proyectos de restauración y conservación de patrimonio. La práctica profesional y el contacto frecuente le permitieron desarrollar la pasión por la acuarela. Antes de iniciar con la ponencia del arquitecto Ambrosio, sí, ya me permití habilitar la función para grabar la sesión. Por complicaciones tecnológicas, ahorita en breve iniciará la grabación. Suplico un poco de paciencia y vamos a escuchar al arquitecto Ambrosio Guzmán. Permítanme unos segundos, por favor. Sí, buenos días para todos y todas. Me voy a permitir sobre el tema de libros y apuntes sobre Puebla, sugerir algunos libritos que encontré y el primero sería La invasión española y la fundación de Puebla, de Lázaro Vázquez Romero. Breve historia de Puebla, de Leonardo Lomelí. Puebla, una historia compartida, de Carlos Contreras Cruz. Tradiciones y leyendas de Puebla, de Eduardo Gonzalo. Primer coloquio sobre Puebla, edición del gobierno del estado de Puebla. Cartografía histórica de la ciudad de Puebla, con los autores de Francisco Manuel Vélez Priego y Ambrosio Guzmán. Y lo más importante, yo creo que voy a sugerirles, es sobre las calles de Puebla, del doctor Hugo Leichmeyer. Su nombre completo fue Alberto Henry Hugo Leichmeyer. De origen alemán, nació en Hamburgo en 1881, falleció en la misma en 1952. Él estudió en la Escuela de Eruditos. Estudió también Letras Modernas en Berlín y obtuvo el título de doctor en letras. Se especializó en pedagogía, botánica, filología,
lenguas clásicas, dominaba el griego, latín, francés, inglés y español. Y su interés por las lenguas indígenas ya traducía al castellano el otomí. Conocía poco de árabe y turco. O sea que al estallar la Primera Guerra Mundial, el doctor Hugo Leigh se encontraba en las Islas Canarias. No regresó a Alemania, fue a Guatemala y de ahí pasó a México al Colegio de Alemán de Puebla. Impartió clases en el colegio. Posteriormente tuvo problemas con la mesa directiva del colegio y con el cajero de la misma, a quien le confió sus ahorros para invertirlos en su casa comercial, que terminó en quiebra total, perdiendo el doctor su inversión. Además, el colegio retuvo su salario, quedando sin recursos y sin trabajo. Varias familias en la educación de empresa, pérdida de mis ahorros y a la sanción de mis sueldos, tuve que vivir 5 años de la generosidad. En primer lugar, he de expresar mi gratitud al señor licenciado Miguel Marín Gisman, pues sin él esta obra no se hubiera terminado. Entonces, es muy importante lo que hizo el doctor con relación a la historia de lo de Puebla. Su libro después llegó a ser conocido por la nación en México. En 1909, la delegación alemana en nuestro país, en recuentos se le valoró ofrecer al país todos los pagados, con penas de hojas. Él dio de inmediato, pese a que sus amigos le dijeron que no eran nietos, ya había horas que se haría un conflicto bélico. Gracias a la para que Alemania cobró con el Instituto Panamericano. Cayó la guerra mundial y porque no se vieron más de él, espacio de 7 años. Los artículos se publicaron con motivo de su fallecimiento, que a finales de la Segunda Guerra Mundial estuvo refugiado en Noruega y que al término de la guerra regresó a Hamburgo, donde pasó muchas penurias. Después de una mala racha, su situación mejoró un poco, ya que consiguió una pequeña habitación para él solo y le permitió para que llegaran víveres que le enviaban. Se integró a la vida académica y obtuvo una pensión del gobierno alemán. Entonces, existen varios artículos escritos por el doctor Lai sobre la fundación de la ciudad de Puebla, que, como lo indica Marín Gisman, tanto ayudaron a esclarecer el discutido problema de la fecha de la fundación y quiénes fueron sus verdaderos fundadores. Escribió también un texto sobre el libro más antiguo de Puebla, publicado en la revista Oriente de 1930. Más fueron publicadas por los y a fin índices lingüísticos y en fin. Algunos reconocimientos que se le han hecho el ayuntamiento le puso su nombre al jardín de Huexotitla. Y en el año del 96, con motivo del primer centenario del cementerio francés, se reconoció sus estudios sobre Puebla y se colocó una placa en el panteón. El doctor Lai indica en el prefacio de su obra: siento cariño e interés por la hermosa ciudad de Puebla, de nobles tradiciones y que el destino me había parado como residente. Consagré mis estudios a la historia local, pues ya durante mi gestión como director del Colegio Alemán había notado la falta de manual dividir las noticias y se completara siquiera algunas de los errores y confusiones de los historiadores de la pasada época. Durante 5 años se dedicó a reunir datos y documentos sobre la ciudad de Puebla, labor que culminó con la escritura y edición de su obra. Al parecer no existe ningún trabajo similar en otras ciudades de México. Se conocen algunos en Europa, pero lo que hizo el doctor para Puebla de verdad es y muy importante porque es
muy detallada la historia. Nos habla de los nombres de las calles, del trazo de la ciudad, en fin, es un documento valiosísimo para que los que tengan interés, urbanistas, historiadores, arquitectos, este, toda la gente debería de conocer este fabuloso libro del doctor Lai. Pues les agradezco su atención y seguiremos trabajando para celebrar dignamente los 500 años de la fundación de nuestra ciudad. Hay mucha inquietud en ese sentido, entonces yo creo que desde la antigüedad, miren, les voy a mostrar algunos de los libros. Miren, ¿se está viendo? Sí. Sí, sí, por favor, por favor. Ah, ese es un libro original de 1934, es sobre las calles de Puebla. Ese otro que también ya se había recomendado es el primer coloquio sobre Puebla, ¿sí? Fue obra del gobierno del estado. Y aquí también me encontré esta obra que es una cartografía de Puebla. Y esta fue hecha por el doctor Francisco Vélez Pliego y un servidor, Ambrosio Guzmán. Pues con eso ah, concluyo la intervención sobre los libros de Puebla. Entonces, les agradezco su atención. Buenos días. Aquí también la doctora Yatzel Roldán, muy conocida en el mundo de la divulgación. Es licenciada en Antropología Social, maestra en Sociología y doctora en Estudios Socioterritoriales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Es especialista en comunicación de la ciencia y su actual investigación postdoctoral hace un rastreo de la memoria alimentaria de los barrios de la ciudad de Puebla, además de la huella dejada por los negocios de inmigrantes asiáticos en el siglo pasado. Ha sido docente en nivel medio superior y superior en diversas instituciones educativas. Fue guionista y conductora del programa Ciencia Aplicada, auspiciada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Actualmente produce el podcast de divulgación científica La Quinta Casa, junto con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Colaboró en la realización de las cápsulas Puebla, Ciudad de Antojos, para el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y ha realizado diversas publicaciones sobre comida de calle y patrimonio. Y pues bueno, de manera adicional, si alguno desea recorrer las calles de Puebla y disfrutar de algunas delicias que se ofrecen, pues Yatzel es la persona indicada que les pueda dar muchas recomendaciones. Pues vamos contigo, Yatzel, muchas gracias. Gracias por la presentación, Marisa. Comparto mi pantalla. Ahí está. Bueno, yo elegí dos libros para hablar en esta sesión con ustedes, compartirlos con ustedes, y son dos libros que precisamente tienen que ver con comida. De hecho, uno de ellos fue, creo que una revelación para mí, yo no lo conocía hasta el año 2000, me parece, y es un libro editado en 1994, llamado Breve Historia de la Comida Mexicana por Jesús Flores Escalante. Este señor es una cosa muy particular, rápidamente les hablo de él. Él nació en el barrio de la Luz y creo que cada que podía es, hacía evidente su amor y su orgullo por haber nacido en este barrio. Y de hecho él decía en una entrevista que le hacían en Canal 11, me parece, que nació cerca del mercado de la Barranca, donde los famosos cemiteros de los barrios de Analco, del Alto y del propio barrio de la Luz tenían sus hornos. Entonces a él le parecía muy importante hablar de la comida de su barrio y de la comida de Puebla. Él fue escritor, investigador, fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos, gerente de la estación XCB, la B Grande de México. Era cronista de la Ciudad de México porque él emigró a Ciudad de México, y fue experto en diversas disciplinas de la cultura nacional. Él falleció, me parece, en 2012. Este libro me parece muy interesante porque refleja otra vez su amor por los barrios, por su barrio, y a mí me parecen particularmente reveladores. Esto me parecieron particularmente reveladores en su momento,
estos 3 capítulos: los modos y algunos rostros de la comida mexicana, la torta y el taco, zoom del nacionalismo gastronómico popular, y Puebla de los guisos, los moles, las verbenas, las cazuelas, los dulces, el pan y el rompope. Y este es específicamente un capítulo dedicado a Puebla. Hay muchísimos datos que él da en este capítulo que me parecen también parte de la memoria alimentaria de esta ciudad y que es importante, yo creo, resaltar, porque es una memoria que se está difuminando por diferentes motivos. Sabemos todos esta cuestión de la gentrificación, la turistificación, la salida de muchos habitantes desde finales, yo creo, bueno, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, y entonces a muchos de nosotros, pues digamos que se nos negó la posibilidad de conocer a muchos de estos lugares y muchos de estos personajes de los que él habla. Una de las características más particulares de este libro es que precisamente en este capítulo de los modos de la comida mexicana, hay una serie de fotografías y varias de ellas tienen que ver precisamente con la loza del barrio del Alto, perdón, de la Luz. Aquí, por ejemplo, está una fotografía en donde se muestra, eh, me parece que es el mole poblano. Entonces aquí en la descripción, él habla precisamente de la jarra pulquera de vidrio verde, de barro negro, vidriado de los alfareros de la calle de la Barranca, en el barrio de Analco, chivo de litro y medio de vidrio verde, también de la Luz en Puebla. Todos estos, digamos, esta parte de la memoria también eh, material que la cocina tiene es muy importante para él, y en estas fotografías que desafortunadamente están en blanco y negro, entonces no permiten ver toda digamos, la composición colorida de estas tomas, pero aún así me parece que él hizo un trabajo muy interesante de rescate. También hay una serie de personajes. Por ejemplo, está doña Juanita Bonilla, cocinera poblana de los años 20, de quien se dice hacía el mejor mole de guajolote, siendo propietaria de la fonda Chinas y Charros, que está mencionado también en su libro. Tenemos obviamente las clásicas y tradicionales semitas poblanas, y aquí, por ejemplo, él habla de un dicho: salir como semita con ganancia adentro, por ejemplo, refiriéndose a cuando las mujeres resultaban embarazadas. O sea, hay también incluso estos dichos, ¿no?, que forman parte de pues, la identidad del poblano, ¿no? A lo mejor algo de que también tenemos aquí una familia, no ese don Esquer, y él dice que en Poblana definió su estancia en 1864. A Manuela Olarte y a María Luisa Prieto, que eran cocinas. Otra representante de la hija de la señora Dolores Acevedo, en una cocina muy bonita. Bueno, así tenemos diferentes registros dentro de algunos de el rescate de estas porque sabemos que, por ejemplo, La Pasita es uno de los lugares más tradicionales de esta ciudad, y que pues aquí, por ejemplo, está representado, ¿no? Es el nombre. Tenemos aquí a una mujer sirviendo o llevando el arco lugar del lastimo de este tipo, cantina, pulquería, e incluso en el libro de su fundador y de la misma Pasita. Antes de pasar este libro, dos pasajes muy bonitos del libro de Jesús Flores y Escalante, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de las tortas. Él dice: para la confección de una excelente torta compuesta es necesario contar con 2 elementos primordiales: primero el pan y luego los distintos condumios que habrán de componerla. Por lo que respecta al pan conocido como torta, este tiene una historia que se remonta hasta finales del siglo XVIII, cuando algunos panaderos franceses se instalaron en la ciudad de Puebla, en los barrios de San José, San Roque, El Carmen, La Luz, Analco y San Juan de Dios. En estas panaderías, sus hornos vieron nacer muchos de los panes populares que después fueron conocidos en la Ciudad de México, gracias a las continuas migraciones de tahoneros poblanos en busca de mejores posibilidades económicas. Y otra parte, otro pasaje en donde él habla del famosísimo, yo digo famosísimo porque creo que muchos poblanos lo conocemos, el famosísimo chile atole, que particularmente, bueno, a últimas fechas, preguntando igual con gente que habita aquí en Puebla, pareciera que ya no es tan conocido y tan tradicional. Incluso hay gente que ha vivido en Puebla por muchos años, tal vez no poblana, pero que ha vivido en Puebla, que no lo conoce. The Entonces esto es recording has bastante stopped. triste,
porque me parece que es uno de los alimentos más ricos que tiene la comida de calle en Puebla. Y él habla de el chile atole como todos los guisos tradicionales, ha creado con el tiempo todo tipo de versiones. Una de ellas es la que se refiere a una mujer joven que de niña abandonó Puebla para radicar en la Ciudad de México. En cierta ocasión en que visitando a su familia pasó frente a las puertas de la Iglesia de la Luz, al ver la olla de chile atole, sorprendida preguntó en forma despectiva a su madre: Mamá, ¿qué venden en esa ollota? De inmediato la señora contestó: Chile atole, hija, ¿que ya no te acuerdas? Ambas pidieron un plato y mientras este se enfriaba, la madre notó que la hija meneaba insistentemente el cajete, por lo que le inquirió burlonamente: Hija, se te olvidó el nombre, pero no el meneadito. Entonces, esto también es interesante porque se dice que el chile atole nace y se vende desde hace mucho tiempo en el barrio de la Luz. Incluso hace algunos años todavía existía un puesto afuera del Templo de la Luz. Era un puesto tradicional que conocían todos los vecinos, que incluso iban a visitar las personas que ya no vivían en la Luz, pero que vivieron mucho tiempo en él. Yo lo conocí de pura casualidad alguna vez ahí buscando precisamente chile atole y me parecía uno de los mejores chile atoles de Puebla. Desafortunadamente ya es difícil encontrar a esta señora que se ponía cada tarde, noche afuera del templo, pero me parece este libro muy importante precisamente porque no había leído hasta al momento que me encontré con este recetario un trabajo académico sobre dulcería de Puebla, un trabajo académico profundo, ¿no? Este es la dulcería de Puebla, en Puebla, que forma parte precisamente de esta colección Cocina Indígena y Popular que salió con Conaculta y es autoría de Adriana Guerrero Ferrer, quien es antropóloga e historiadora por la UAP y doctora por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En 1998, su tesis gana el premio Fray Bernardino de Sahagún, mejor tesis de licenciatura, que fue La dulcería en Puebla, historia de una tradición, y después se convierte precisamente en este libro, que se publica en el año 2000 en la colección Cocina Indígena y Popular. Eh, pues este libro es como les decía, un estudio muy profundo de el dulce en Nueva España y en los diferentes momentos históricos de la historia de México. Y una de las dulcerías que ella referencia es una de las dulcerías que la familia de mi mamá visita desde hace muchísimo tiempo, que es La Rosa, y que supongo que algunos de ustedes conocen. Ella dice de la dulcería La Rosa que fue de la familia Cabrera. En sus inicios estuvo ubicada en la 6 Oriente 9 y su especialidad eran los caracoles. Los caracoles son una cosa deliciosa. Si no los conocen, vayan a probarlo. La Rosa sigue ahí, cerca del Mercado La Victoria. Y dice Adriana Guerrero, cuya receta la inventó Mama Luche. Los preparaba en su casa y los daba a 2 niños que los vendían en el Zócalo. Después puso su expendio en la 6 Oriente número 11 y ahí estuvo 62 años. Posteriormente, en 1982, se cambió de local al número 12 de la misma calle, y actualmente unas tías ya ancianitas son las que hacen los caracoles con la receta que Mamá Luche les heredó. Entonces son 2 libros que me parecen muy importantes para indagar en la memoria alimentaria de esta ciudad, que es una ciudad, como sabemos, orgullosa de su cocina, de su comida y de las personas, o debería estar orgullosa de las personas que han producido y reproducido estos guisos, estos dulces y pues toda la variedad que existe en la cocina poblana. Eso es todo por mi parte. Gracias, Yatzel, doctora Yatzel, enteramente agradecidos por su participación. Eh, Doctora Adriana Hernández, es posible ya que comparta su pantalla. Ya. Marisa, ¿podrías por favor hacernos favor de dar lectura a la semblanza, si fueras tan amable, Marisa, de la doctora Adriana Hernández? Sí, claro. Por favor, muy amable, Marisa. Gracias. Bien, pues la doctora Adriana, como lo comentaba hace un rato, es bueno, lo más destacable de la razón por la que la hemos invitado aquí es por su trayectoria, con el apoyo del doctor Cristian de la Torre también. Es el trabajo que realizan en Regenerar Espacio, específico actualmente en Casa Analco, donde pues tiene vinculación con los
habitantes de los barrios. Y también, pues en alguna manera también se vinculan eh, con las organizaciones que están relacionadas en la conservación y gestión del patrimonio cultural para pues también involucrar a los habitantes. Digo, más allá de repetir lo de hace un rato, pues eso es también lo que quisiera destacar. Y pues ya vemos que justo va a hablar un poquito de eso. Entonces, doctora Adriana, pues estamos y le agradecemos su participación. Disculpe, doctora Adriana, no le escuchamos. Sí visualizamos su pantalla, pero no le escuchamos todavía. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya, muy bien. Adelante, doctora, muy amable. Ok, pues muchas gracias a Ernesto y a Marisa por la invitación. Es un gusto estar entre ustedes y bueno, como comentaba hace rato, dentro de lo que es mi trayectoria como investigadora, pues me he topado con muchos libros, ¿no? Y entre ellos, pues uno sin duda muy importante, pues es Las calles de Puebla de Hugo Leitz, que cuando realicé yo mi servicio social, lo estuve consultando en varias ocasiones. Uno que también es muy importante, que es El urbanismo y morfología de las ciudades novohispanas, el diseño de Puebla de Eloy Méndez, de 1988. Otro que también encontré, que se llama Lenguaje e ideología y clases sociales, las vecindades de Puebla, de Adrián Guimate y Enrique Marroquín, de 1985. Posteriormente, bueno, yo realizo mi tesis de maestría sobre la vivienda en los barrios, que también para mí es una referencia, ya que posteriormente en el 2001 encontré un libro que se llama Patrimonio de la Arquitectura Civil del Virreinato, de Dirk Müller, de Alemania, del 2001. Y posteriormente, bueno, a partir de que pues, me convierto en investigadora, pues la serie de expedientes del Archivo Municipal creo que también es un punto de referencia. Además de haber leído, por ejemplo, Puro Ébola desde el aire, del doctor Salamanca y la doctora Jiménez. Y bueno, pues a raíz de esto, pues también no solamente son libros, sino también pues son estos expedientes y actualmente pues hay una serie de artículos científicos que también creo que son muy valiosos, ¿no? Bueno, en el primer libro, pues solamente voy a hacer una pequeña descripción de lo que contiene cada uno de los libros. Este de Urbanismo y Morfología de las Ciudades Novohispanas, El diseño de Puebla, de Eloy Méndez, pues nos habla sobre la traza de la ciudad, que era sinónimo de ciudad. En algunas partes de México, pues también nos muestra un plano de todas las fundaciones que se desarrollaron durante el siglo XVI en México. Nos muestra también cómo a raíz de que se constituye una traza, pues también se planea un área de crecimiento a través de los ejidos de las dehesas y las tierras concejales. Y también nos comenta sobre pues cómo se realizaban las fundaciones, ¿no? Que primero se elegía un lugar, en segundo se tomaba una posesión del lugar a nombre de los reyes, se instalaba un rollo, una picota en la plaza principal. En el cuarto, que frente a la plaza se designaban los predios para la iglesia y el cabildo. En el quinto se trazaban las calles principales, manzanas y solares. El sexto se nombraba un cabildo. Séptimo se sorteaban los solares para las casas de los fundadores. Y bueno, él también nos recrea con algunos planos que él realiza. Nos comenta, bueno, yo desde aquí ya empiezo a leerlo, algunos aspectos sobre los barrios indígenas. Él nos menciona que se desarrollan a manera de cerradura. Bueno, fueron unos campamentos que estaban destinados a indígenas. Por ejemplo, menciona que había desde el pueblo de San Baltasar, Campeche, los huejotzingas se establecieron en el cerro de Loreto y Guadalupe, los de Tepeaca en el cerro de San Juan, y bueno, se fueron distribuyendo a lo largo de lo que fue el primer asentamiento. Además, pues lo que se deseaba es que estos barrios estuvieran alejados del casco español y fueron consolidándose a lo largo del tiempo. Por lo general, estos barrios colocaban ermitas que posteriormente se fueron ya constituyendo como templos. Por otro lado, también él nos muestra algunas imágenes
de la ciudad, bueno, algunas fotografías en donde, bueno, se habla que la imagen de la ciudad siempre estuvo cuidada a lo largo del tiempo, que no se debían mezclar los indígenas con los españoles y, bueno, que las castas eran pues los principales definidores de los habitantes. Otro punto importante para mí fue que había construcciones diferenciadas, que los materiales y técnicas de construcción por lo general no prevalecieron a lo largo del tiempo porque fueron construcciones efímeras, principalmente la de los indígenas. Para mí, bueno, esto tomó como una referencia para realizar una tesis posteriormente que se llama La vivienda en los barrios tradicionales de Puebla, el Alto Analco, La Luz y Xananetla, que está disponible vía internet. Y bueno, aquí lo que se realiza pues fue un análisis de algunos planos de la ciudad de Puebla en donde pues nos muestran cómo eran algunas de estas representaciones de la vivienda, vivienda de dos aguas, vivienda con 1 y 2 patios, de un solo nivel. Había también ya en otros planos como el de Medina, pues podemos identificar tanto estas viviendas de 2 aguas como de un patio y un nivel, pero también construcciones más complejas, ¿no? También predomina un solo nivel. En el caso del plano de José María Inchaurregui de 1807, pues seguimos viendo pues este tipo de arquitectura más sobria, ¿no? En este documento pues encontramos que había inmuebles convertidos a vecindad, como podrían ser los conventos, y también, bueno, que había inmuebles diseñados ex profeso para realizar vecindades, como nos menciona Marta Fernández. El análisis que se realiza, pues es que a través de los patios nos podría dar una definición de la vivienda, las características de las fachadas, el tamaño de los predios, y bueno, esta metodología se fue trabajando para ir definiendo cómo son las viviendas de los barrios. Entonces, la postura de esta investigación nos habla que la vivienda española pues era diferente porque habitaban otras personas y la vivienda de los barrios era más austera con elementos como los lavaderos en los patios, en el primer patio o segundo patio, dependiendo. Y bueno, esta caracterización pues nos ayuda a comprender también estas características de estas zonas que no han sido estudiadas. En ese momento no se habían estudiado a nivel tipológico. Y bueno, lo que nos da esta investigación es que, por ejemplo, en el caso de Xananetla, los predios son más pequeños, quizás por la topografía del lugar. Pero bueno, a diferencia de estas casonas como esta que estamos viendo, que es la Casa de las Cabecitas, que tienen ciertas características que más adelante veremos, pues a diferencia de estas, la vivienda de los barrios era pequeña, ¿no? Por lo tanto, también se define lo que es una vivienda taller. Sabemos que en los barrios se destaca por los oficios. Y bueno, aquí lo que estamos viendo en esta vivienda taller es que el patio pues es un elemento importante de trabajo, donde se ubica un horno, se ubican pues las diferentes áreas, ¿no? Aquí algunas imágenes de ese entonces cuando yo entré por primera vez a estos talleres, tanto de La Luz como Analco. También Xananetla es un barrio alfarero. En el caso de los oficios como los panaderos, pude registrar algunos de estos hornos que actualmente ya no existen. En el caso del libro de Dirk Müller, Puebla, Patrimonio de Arquitectura Civil del Virreinato, pues él nos abre un panorama ya en esa época, en el 2001, donde nos muestra dónde había caleras, canteras, asentamientos donde se utilizaba la grava, el barro, el chalnene, donde había bosques. Y bueno, él plantea una metodología de análisis. Primero, bueno, él estuvo investigando algunos de los inventarios y de los catálogos que, bueno, en su momento encontró. Y bueno, él concluye en que pues estos inventarios, algunos no estaban del todo actualizados. Entonces él empieza a desarrollar sus propias fichas de trabajo con algunos alumnos de diferentes universidades de Puebla. Y pues él también en este libro nos menciona que el patio es un elemento muy importante en el desarrollo de no solamente de la arquitectura en México, sino de otros países. Y bueno, estas imágenes las pude capturar de su libro. El sistema de usos de los patios, donde el zaguán,
es un elemento importante, el patio principal, el patio secundario, que es principalmente para la ubicación de las caballerizas. Nos muestra algunos planos antiguos de algunas viviendas, y bueno, también nos ilustra con algunos dibujos, donde nos muestra que en las plantas bajas por lo general estaban las accesorias, al frente de las casas estaba el zaguán, por supuesto, el primer patio en donde, bueno, podía haber recámaras de los mozos, de los guardianes, había bodegas. En el segundo patio pues había caballerizas, gallinas inclusive, ¿no? Y en planta alta por lo general pues eran las recámaras de los dueños, y además pues estaba la cocina y el comedor. Y ya en otros esquemas como de isométrico, pues también nos menciona las accesorias, el zaguán, algunas arcadas en planta baja, y en planta alta pues también arcadas sostenidas por ménsulas. Nos muestra que en el siglo XVII pues aparecen los entresuelos, y bueno, estos se comunicaban a través de la escalera en el descanso. Otras imágenes que también nos ilustran pues todas las variaciones de balcones que podemos encontrar en la arquitectura poblana, los remates de las cubiertas, además pues un esquema de cómo se transita de lo público a lo privado, ¿no? Entonces en lo público la calle, lo semipúblico podría ser el zaguán, y lo semiprivado pues iban siendo los pasillos, el patio, y bueno, las habitaciones pues ya era el espacio privado. Algunas características de los marcos, y bueno, una serie de fotografías que bueno, que también nos hablan de un acervo, pues al menos en este libro, de muchos inmuebles que actualmente pues se han transformado, algunos han desaparecido. Y bueno, yo creo que esta es una de las principales también aportaciones de este libro, en donde podemos ver algunas locerías, algunos inmuebles de los barrios, y bueno. Otro libro importante, como les comento, es El lenguaje, ideología y clases sociales, las vecindades de Puebla. Y bueno, aquí esto es un trabajo realizado por antropólogos, y creo que esa es una de las aportaciones. Yo cuando encontré este libro, pues eh, la verdad fue uno de las investigaciones que más ha nutrido a lo que es mi línea de investigación. Y bueno, aquí lo que nos habla es que, bueno, hubo un crecimiento importante en las ciudades de América Latina, y bueno, en el caso de Puebla, pues encontramos que pues la empresa Volkswagen y también la empresa ILSA, pues fue motivo de este crecimiento. Y bueno, también a raíz de todas estas descentralizaciones por el Infonavit, pues se fueron ubicando algunas, algunas familias de otras partes de la República o personas de escasos recursos. Nos menciona cómo es una vivienda de barrio, donde habla desde que podamos encontrar un solo cuarto para una familia de 6 o 10 personas. Y bueno, cómo esta vida cotidiana pues forma parte de lo que fue la ciudad en algún momento. Bueno, ellos registran algunas vecindades en la parte de lo que es el Parral, el Parián. Y bueno, cada vivienda, pues lo que comenta es muy densa, pero también todos los sistemas, eh, en este caso lavaderos y sanitarios, pues se encuentran en el patio. Entonces hay una densidad importante dentro de estas viviendas, y bueno, que ellos también iban a los baños colectivos, que muchos de ellos desaparecidos. Bueno, también nos habla de los patios, pues que hay una actividad importante. Y bueno, que a raíz de pues toda esta convivencia, pues que hay un apego por los vecinos, lo que actualmente pues se está perdiendo, ¿no? Ya a partir de que nosotros empezamos a trabajar en los barrios, pues tenemos esta publicación que se llama La vecindad de exclusión urbana en centros históricos, pobreza y migración en barrios de Puebla. Pues aquí lo que se está trabajando, bueno, más bien lo que se expuso en este documento, encontramos, como les comentaba yo, dentro de los expedientes de archivo municipal, un reglamento de policía para el buen gobierno de la casa de vecindad. Eso también fue algo muy interesante que se pudo localizar, donde nos habla cómo debería ser una casa de vecindad. Y efectivamente, bueno, nosotros hemos entrado a varias vecindades, y
pues nos está describiendo lo que es una vecindad, ¿no? Que en este momento pues no lo voy a describir completamente, pero bueno, lo que mencionan aquí, que estas casas estaban bajo vigilancia, que se deberían abrir diariamente al amanecer y cerrar a las 10:15 de la noche, que los patios, pasillos y escaleras de uso común estaban alumbrados, deberían de estar alumbrados suficientemente. Cada habitación debería señalar en la parte de arriba de la puerta principal el número de orden al que corresponde. También hablan de los porteros y que por lo general estos porteros deberían de tener limpias pues estas vecindades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a raíz de que entramos a los barrios, pues empezamos a caracterizar esta vivienda que pues todavía conserva patios, en donde hay migrantes, hay personas migrantes, en donde pues también pues son las personas, los habitantes, los que practican pues muchas de las tradiciones religiosas que se desarrollan en estos espacios y bueno, pues que también son espacios muy modificados, ¿no? Que prevalecen algunas cosas como los sanitarios, como los lavaderos y todo esto es de uso colectivo, inclusive hasta este 2025. Entonces todavía hay evidencia de esta forma de vida que nos describían en este libro del 85, 88. Actualmente en vecindades, bueno, en este artículo se habla de todas las actividades que hemos desarrollado para mejorar la habitabilidad de algunas de ellas, porque bueno, también la postura que nosotros manejamos es que pues la vivienda en vecindad pues también es una opción, ¿no? De habitabilidad, aunque pues bajo ciertas características, ¿no? Son personas de escasos recursos que ven en estas viviendas pues una manera de vivir y de eso, de pues estar trabajando también muy cerca del centro histórico, porque bueno, por lo general ellos viven al día, bueno, venden elotes en sus carritos, venden jugos, comercio ambulante. Por lo general, bueno, se han desarrollado algunas actividades, inclusive elaboración de mobiliario urbano. Y bueno, ya dentro del esquema que les presentaba, pues está la colección Puebla desde el aire, este libro de modelos de análisis y planificación urbana que habla sobre centros históricos, específicamente el de Puebla. Otro libro muy importante para nosotros, el libro Barrio Rojo de San Antonio. Pues muchísimas gracias, esto sería todo. Gracias, enteramente agradecidos, doctora Adriana Hernández. Disculpe por las complicaciones tecnológicas por las que atravesamos hoy. Sin duda una nutrida exposición que da cuenta de la riqueza bibliográfica y patrimonial de Puebla. Me permito dar lectura a la lectura del maestro José Luis Naval Cid de León, quien es un hombre dedicado a la pintura contemporánea figurativa, periodista, colaboró en el periódico de humor de izquierda llamado El Chaneque, dedicado a los medios de comunicación junto con Enrique Cabrera Barroso en el periódico de Pensamiento Democrático. Como inspiración y formación fue influenciado por el ingeniero Luis Rivera Terrazas, fue el primer secretario del Comité Estatal de Puebla del Partido Comunista Mexicano, impulsor de la cultura, defensor del patrimonio artístico, histórico y edificado de Puebla. Hoy en la mañana amablemente me recibió en su casa y pude contemplar los 7 tomos de la revista que dirige. Adicionalmente es director de la revista Boulevard Chapulamatl, que el año pasado cumplió 35 años ya de vigencia. Nutrida, visualizaba yo algunos artículos de autores como Salvador Cruz Montalvo, Gloria Arminda Tirado Villegas, etcétera. Me permitiré, mientras interviene el maestro José Luis Naval, compartir pantalla para mostrar imágenes de los tomos en cuestión. Permítanme unos segundos, por favor. Hola, buenos días todavía. Qué bueno que participaron Ambrosio, ¿verdad? Y las compañeras arquitectas. Miren, yo creo que la ciudad de Puebla siempre ha sido una ciudad muy atractiva,
¿verdad? Y bueno, vamos a cumplir 500 años dentro de 6 años más o menos. Miren, bastante grande, exclusivamente, no es nada más sobre Puebla, sino con la región donde está Puebla, ¿verdad? Que es la región de Puebla y Tlaxcala. Una zona interesantísima de nuestro país. Esta zona ha tenido una influencia cultural, civilizatoria muy grande, ¿verdad? Muy juntito al valle de Huetlachcuapan, que es donde está fundada la ciudad, está Cacasla, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los murales de Cacasla fueron hechos como 700 años antes, ¿verdad? Que Miguel Ángel pintara la Capilla Sistina. Pero también está igual, muy cerquita, un poquito más lejos, como 10 kilómetros del Valle de Coatlascuapan, está Cholula. Es la única ciudad, o tal vez Quito también tenga algunos milenios, ¿verdad?, de fundada como ciudad y que todavía vive como ciudad. Eso es interesante, muy interesante. Bueno, la revista tiene 7 tomos impresos en papel, pero hay ya 2 tomos que se pueden bajar de línea, porque ya no la editamos en papel, hace casi 13 años, ¿no? Ya no la editamos en papel, nada más es digital. Es la primera y única revista digital de la ciudad de Puebla. También cuando la fundamos, la revista, era la única revista de difusión de la cultura de la región, pero principalmente de Puebla. Es muy interesante por qué nace con un pequeñísimo grupo de compañeros universitarios la revista, ¿verdad? Al final de los años 80 del siglo pasado, empezó a tener una publicidad importante un gringo, un estadounidense de origen japonés que se llama Francis Fukuyama. Él sacó un libro, ¿verdad? Muy interesante que se llama El fin de la historia, ¿verdad? Y el último hombre. Hoy ya se conoce perfectamente bien quién es Francis Fukuyama. Hace 37, 38 años no se sabía de hecho nada de él, ¿verdad? Y menos, por ejemplo, que él trabajaba para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esa propaganda, hoy diríamos global, sobre su libro, era producto precisamente de los intereses del Departamento de Estado gringo. Miren, nosotros obviamente no sabíamos quién era Francis, ¿verdad? Y menos que trabajara en el Departamento de Estado. Pero sí nos preocupó mucho porque el grupo nuestro era un pequeño grupo de periodistas e historiadores, que la mayoría de ellos recién salían de las aulas de la universidad como historiadores. En fin, ¿no? Decimos, bueno, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vivimos aquí en la ciudad de Puebla, una ciudad muy importante, ¿verdad? Y ya por el siglo XX era exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la producción cultural y artística que la ciudad ha tenido desde su origen, desde sus primeros habitantes? En primer lugar, hay que tomar en cuenta precisamente que es en este valle cerquitita de 2 centros culturales importantísimos
en el desarrollo de la civilización mesoamericana, ¿verdad? Tlaxcala, bueno, Tlaxcala, ¿verdad? Y Cholula. Entonces, el origen de la ciudad es precisamente construir una muestra de la cultura occidental, porque la ciudad nace 10 años después de consumada la conquista y en el derrumbe, pues, de la Gran Tenochtitlan, de México Tenochtitlan. Eso fue la base ideológica que planteó el imperialismo español de cómo mostrar qué era la cultura occidental que ellos traían, ideológicamente, además, ¿no? Por eso fue construida la ciudad. Los primeros 39 fundadores eran españoles, ¿verdad? Hay mucha información, eso sí es interesantísimo. Claro, por la importancia de la ciudad, hay una gran cantidad de información en libros, en artículos, desde siempre, ¿verdad? Desde los que pensaron cómo hacer la ciudad. Y esas personas no fue como la tradición española dice que fue un sueño del obispo, del primer obispo en América Latina, de Tlaxcala. No, no, era el objetivo político de poner una muestra de la cultura occidental. Por eso, y esos 39 conquistadores, porque eran soldados, habían participado, bueno, desde la matanza de Cholula, ¿verdad?, hasta la toma de Tenochtitlan. Entonces eran soldados, no sabían absolutamente nada de la construcción, absolutamente nada, eran soldados, ¿verdad? Pero además motivados, profundamente motivados. ¿Por qué? Porque ellos nada más querían oro y plata, ¿verdad? Por eso Hernán Cortés, ¿verdad?, se insubordinó contra el emperador, los reyes de Castilla, ¿no? Castilla y Aragón. Eh, y salió de Cuba, ¿verdad?, para conquistar. Fue una empresa personal de él, pero él venía buscando oro. El sueño americano, el verdadero sueño americano no es el que los Estados Unidos hoy manejan. No, el verdadero sueño americano era el oro y la plata que en el a principios del siglo XVI, tenían como lo más importante. Bueno, entonces ¿qué necesitaban para construir ese modelo del occidente? Una mano de obra, pero no cualquier mano de obra, ¿verdad? Y tuvieron la fortuna de encontrar aquí, ¿verdad?, una mano de obra altamente calificada. ¿Por qué? Porque eran constructores de pirámides, eran grandes pintores, escultores, ¿verdad?, pintores de libros. Era la civilización mesoamericana, claro, hegemónicamente en ese periodo por los mexicas. Bueno, entonces tuvieron esa posibilidad, ¿no? Y en esos 10 años posteriores, ¿verdad?, ya sabían quiénes eran y los conocían perfectamente bien, quiénes eran los constructores de la civilización y de la arquitectura, porque, bueno, hablamos de la civilización, pero las civilizaciones se muestran principalmente con arquitectura. Y esos constructores eran los pueblos de Cholula, ¿verdad? Y por ejemplo de Calpan, que eran grandes escultores. Nosotros podemos hoy ir a Calpan y ver el exconvento que hay en Calpan y admirar la excelente arquitectura y
los artistas, escultores que pudieron grabar, ¿verdad? Toda una información ya cristiana, ¿verdad? En las capillas posas, por ejemplo. Bueno, por eso es que el primer barrio, y nosotros queremos insistir en eso mucho, ¿verdad? Era de constructores que trajeron de Cholula y de Calpan. Y era lo que hoy conocemos como el barrio de, de bueno, Cholutecapan, ahí trajeron a los primeros constructores de Puebla, ahí en Santiago, lo que iría a hacerse el barrio de Santiago. Ellos ahí lo que es el barrio actualmente, ¿verdad? Ahí los asentaron porque tuvieron que construirle las primeras casas a los soldados españoles, que eran los conquistadores, ¿verdad? ¿De qué? De adobe y de techos de palma. Esos son los verdaderos y principales y primeros constructores de la ciudad de Puebla. Si vamos a conmemorar los 500 años de la ciudad, bueno, y es una famosísima ciudad por su arquitectura, tenemos que pensar quiénes hicieron eso, los constructores, quiénes son los verdaderos constructores, no los soldados conquistadores, por supuesto, ¿verdad? Ni los frailes sabían perfectamente, muchos de ellos eran arquitectos e ingenieros, ¿verdad? Cómo construir sus conventos, pero no una urbe. Por eso es que empezaron a instruir, ¿verdad? Ha de haber sido fantástico. Hoy no podemos imaginarnos, ¿verdad? Lo que significó para un escultor prehispánico, ¿verdad? Un escultor de Calpan, por ejemplo, ¿verdad? Cuando le dijeron, mira, deja tus herramientas de trabajo ahí, ¿verdad? Te vamos a enseñar estas nuevas herramientas y unas herramientas simples para nosotros hoy, un cincel y un martillo de hierro, ¿verdad? Y mira, así, imaginemos eso. Por eso un escultor prehispánico, no digo mesoamericano, dijo, sí, lo que quieras, dime qué quieres y yo te lo hago. Por eso empezaron a construir, seguramente, eh, al finalizar el siglo XVI, la ciudad de Puebla era la única ciudad totalmente renacentista en América, ¿verdad? No está documentado porque se perdió casi toda la arquitectura de esa época. Quedan dos, este, dos piezas, dijéramos, o creo que nada más una. Ambrosio sabe mejor eso, ¿verdad? ¿Cuál es? La casa del Deán, ¿verdad? Y posiblemente la esquina de la 5 de Mayo y 2 Oriente, que fue la parte de la Lóndiga, muy intervenida, ¿verdad? Ahora en nuestro tiempo. Pero posiblemente quedan rasgos de la arquitectura del siglo XVI, del Renacimiento. Bueno, entonces, si nosotros vamos a conmemorar en los 500 años de la ciudad de Puebla, tenemos que partir y hacer valer esta cualidad que no es cualquier cosa, amigos, ¿verdad? De tener una mano de obra altamente calificada. Y bueno, por eso es que hay una buena información sobre la ciudad de Puebla desde siempre. En los primeros 100 años, ¿verdad? ¿Qué era la información?
pues, de visitantes que ya les llamaba la atención, ¿verdad? La ciudad de Puebla, por su unidad arquitectónica, que era totalmente europea, ¿eh? No nada más es la traza valiosísima, la traza desde sus construcciones, sino, ¿verdad? Todo, toda la ciudad ya edificada, ¿no? Como una urbe importantísima para el siglo XVI. Y así nos fuimos todos los siglos posteriores, ¿verdad? Hasta el siglo pasado. Desafortunadamente, aquí a lo mejor no le gusta a Ambrosio lo que voy a decir, pero aquí se hace una escuela de arquitectura en el siglo pasado, al finalizar de la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Pero quienes fundan, los maestros que fundan la escuela de arquitectura, pues son militares, Barocio, Espadas, sí, ¿verdad? Y no me acuerdo de los otros, que eran, pues, militares, no estaban especializados y estaban muy influidos por la modernidad. Y sus alumnos, la inmensa mayoría de sus alumnos, fueron formados en ese concepto. Por eso es que la destrucción, sobre todo ya del siglo XVIII, que es el barroco, que por cierto es la primera arquitectura mexicana que podemos presumir, el barroco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hecha, sí, de la argamasa, ¿verdad? Que no era novedad para los pueblos prehispánicos, la usaban ellos, ¿verdad? Y junto con la fabulosa factoría de los azulejos. Ya había aquí una pequeña fábrica de azulejos, aquí en la ciudad de Puebla, ¿eh? También había una fábrica para finales del siglo XVI, una fábrica de vidrio que producía cristal. Todavía no funcionaba en la Ciudad de México. Entonces aprovecharon esas cualidades que había aquí, la arcilla roja de Cholula, esos ladrillos rojos que junto con la argamasa y, y, y el concepto barroco de darle a esa argamasa y el manejo de la piedra, de la piedra gris, ¿verdad? Es fabuloso. Eso crea una nueva arquitectura y era llamativa. Todavía seguramente, por eso le llamó la atención a Hugo Leich, la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba íntegra la ciudad todavía. Claro, la mayor parte del siglo XVIII, pero había manifestaciones, piezas valiosas todavía desde el siglo XVII. Entonces dijo, bueno, hay que hacer lo que Ambrosio les platicó hace rato, ¿no? Hay que hacer un libro, cosa que no tiene ni la Ciudad de México. Tenemos que los fotógrafos extranjeros, por ejemplo, el papá de Kahlo, ¿verdad? Tenemos casi toda la producción de Kahlo hizo sobre Puebla, que es muy importante, ¿verdad? En la revista. ¿Por qué? Porque la revista, desde un principio, es la revista única que se hizo en fotografía, impresa, por ejemplo, los 7 números en papel, ¿no? Los 7 tomos, perdón, en papel. Eso es la única revista de fotografía de arte en Puebla. Posiblemente nos estamos echando, como dirían, un albañil, ¿verdad?, del barrio de Atlisco. Le estamos poniendo mucha crema a nuestros tacos, pero objetivamente están los libros sobre Puebla, sobre lo que se han escrito sobre Puebla. Y podemos presumir que también es la única revista que se hizo en papel de todo el periodo de la fotografía, ¿verdad? En Puebla. Y conste que ahora nuestros
no, bueno, la tecnología de hoy, ¿verdad? En la bolsa cargamos una máquina de sacar fotografías excelente, además, ¿no? No sé, pero creo que con eso podemos concluir, ¿no? Insistimos mucho en eso, ¿no? En que estos 500 años que se van a conmemorar de la ciudad de Puebla, tenemos que ver que fueron los constructores, los pueblos originarios de este país, los primeros mexicanos, ¿verdad? Y la otra parte, ¿verdad? Es que hay que conservar lo que nos queda, ¿verdad? Una de las características también que es importante señalar de la revista es que esta visión, ¿verdad? Por eso se llama Chapulamac Boulevard. Chapulamac no es más que es del náhuatl, no es más que su traducción al castellano, que es chapulín de papel, ¿verdad? Brinca como hoja volante, ¿verdad? Y Boulevard, ¿por qué? Porque la cultura, como decía yo al principio, y las civilizaciones quedan ahí puestos, ¿verdad? En su arquitectura fundamentalmente, ¿verdad? Y en su arte. En fin, no sé. Pues gracias, Ernesto, por invitarnos a la revista, ¿verdad? A platicar. Esperemos que haya otras oportunidades igual. Claro, gracias, maestro Naval. Sigo yo compartiendo las imágenes. Estamos visualizando la breve cronología del maestro Salvador Cruz Montalvo, escrito por Fermín Campos Pérez, que resulta digno de destacar. La biblioteca situada en el Portal Morelos de nuestro centro histórico, de nuestra plaza principal, lleva su nombre, Salvador Cruz Montalvo. Y finalmente me estoy permitiendo compartir el tomo número 7 de la revista Boulevard, la portada, algunos artículos, una portada de la revista del año 2014. Y junto con el arquitecto Ambrosio Guzmán se ha buscado una exposición de las portadas. Todavía no hay alguna fecha, pero ya se está trabajando en ello. Esa es la última imagen que me permití tomar hoy, descubriendo la cultura cholulteca, de Marcelo David Iturbe Castillo y Carlos Gerardo Treviño Palacios. Y también podemos, eso es muy sencillo, ¿no? Creo que si puedes poner el código QR, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan o que nos ven, ¿verdad? Puedan captarlo y ver la revista, porque ya digitalmente hay 61 revistas. Hemos producido 224 números más o menos, ¿no? Dentro de un año, dentro de un mes, mejor dicho, empezamos a conmemorar los 36 años de la revista. Pero todo eso ya es digital. Todo se puede, ya son 2 tomos, de hecho. Muy bien. Gracias, maestro José Luis Naval. Marisa, ¿serías tan amable? Creo que hay algunos comentarios ya para transitar casi a la finalización, pero vamos a dar oportunidad para que algunos participen. Yo ya no puedo leer los mensajes con estas complicaciones tecnológicas, solo me aparece el último mensaje del maestro Cristian de la Torre, pero anteriormente, Marisa, me parece que había algunos mensajes. Antes quiero agradecer nuevamente a nuestros ponentes, Ambrosio Guzmán, Adriana Hernández, José Luis Naval y Yatzel Roldán, y gracias por su paciencia para resolver esta situación inicial, y a nuestros invitados, desde luego, también. Marisa, si es posible, ¿te aparecen los mensajes? ¿Algunas preguntas o comentarios ahora? Sí.
Sí, eso me parece. Bueno, hay varias felicitaciones a los participantes y voy a leer una de las preguntas de Jesús Agustín. Es una pregunta para el arquitecto Ambrosio. Si todavía existe en alguna biblioteca la Sala Puebla, que era especial para Puebla. Em, y hay comentarios. Voy a leer uno, es el de Tiawi, que es: para la conmemoración de los 500 años sería ideal tener una biblioteca especializada en Puebla. Antiguamente estaba la de la Bohemia Poblana del profesor Enrique Cordero y Torres, pero la cerraron. Y luego estaba la Miguel de la Madrid y la saquearon, lo mismo que la Casa de Cultura. Y hoy queda la de Sala de Cronistas de la ciudad, Salvador Cruz Montalvo. Sería ideal tener una biblioteca especializada en Puebla. Pero también va enfocado justo en este tema. Marisa, perdón, la anterior pregunta, no la de Tiahui, la anterior, una que versaba en torno a las bibliotecas públicas. ¿Podrías, por favor, repetirnos esa pregunta, por favor? Sí, es para el arquitecto Ambrosio, si todavía existe en alguna biblioteca la Sala Puebla, que era especial sobre Puebla. Si existe todavía la Biblioteca Puebla. No, No, comenta el arquitecto que ya no. Sí, ya posteriormente también comentaron sobre ese tema, sobre la necesidad de tener alguna biblioteca especializada en la ciudad. Está otro comentario que, bueno, más felicitaciones. Y el doctor Cristian de la Torre comparte una liga sobre el libro Memoria de una escuela de arquitectura desde las vivencias de alumnos y profesores, 70 años formando arquitectos desde UAP. Ahí está, compartió el link para poder descargarlo. Ah, muy bien. Yo ahorita en un minuto más envío el enlace de la revista Boulevard para quien desee consultarla. Gracias, Marisa, muy amable. ¿Alguna intervención de viva voz, alguien que desee intervenir, que desee hablar más allá del texto y que también pueda activar su cámara si le es posible, si se lo permiten? El maestro Alfonso Jiménez Contreras nos apoya activando su micrófono, por favor. Solo quiero destacar, nos acompaña, se incorporó hace unos minutos el maestro don Antonio Tenorio Adame. Gracias, maestro Alfonso. Adelante, le escuchamos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes al maestro Ambrosio. Tepeaca lo quiere mucho, a ver cuándo nos visita. Andando un poquito en el tema, si recordamos que en el Valle de Tepeaca se funda la ciudad de Puebla en 1531. El valle era muy peleado por los tlaxcaltecas y tepeacas, por eso los tlaxcaltecas siempre estuvieron en pugna con los tepeacos, con los tepeyacaltecos, ¿sí? Y los primeros trabajadores para fundar, después de la traza de la ciudad de Puebla, los primeros trabajadores fueron tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzingas y tepeacos, tepeyacaltecos también aportan, sí, la mano de obra, un poquito ahondar, sí. No me presenté, el maestro Alfonso Jiménez Contreras, de Tepeaca, Puebla, sí, historiador independiente. Cuando gusten, los esperamos en Tepeaca con los brazos abiertos. Saludos, maestro Guzmán. Tepeaca lo espera. Usted dice cuándo. Buen día para todos. Gracias, maestro Alfonso, muy amable. ¿Alguna otra intervención, alguna pregunta? Recordar en este ejercicio de mesa redonda, memoria, libros de Puebla, memoria de una ciudad hace los 500 años. ¿Alguna pregunta para alguno de los ponentes, para el arquitecto Ambrosio, la doctora Adriana, el maestro José Luis Naval o Yatzel Roldán, que nos hablaba la doctora Yatzel sobre la gastronomía poblana, algunos libros que dan cuenta de la riqueza gastronómica de Puebla? ¿Existirá alguna pregunta adicional? ¿Alguien que desee intervenir con su voz?
En lo que se animan, yo tengo una pregunta para los 4, o los 5, o todos los que quieran, pueden igual comentar su respuesta. Es una invitación a pensar en los 5 libros que más destaquemos o que más consideremos importantes sobre Puebla, y que esta provocación que comentan en los comentarios, que podamos pensar sobre esos 5 libros que puedan volver a ser reeditados y conformen una colección conmemorativa de los 500 años de la ciudad de Puebla. Si eso fuera posible, ¿cuáles serían esos 5 títulos que quisiéramos ver en esa colección? Gracias. Gracias, Marisa. Sí, antes de darle el uso de la voz, doctor Cristian, Marisa comenta sobre 5 libros que vengan a su mente de la necesidad de ser reeditados, que ya no se encuentren. Ayer, me permito comentar, aquí en casa del arquitecto Ambrosio Guzmán, visualizábamos un libro sobre el 5º centenario, pero vaya, es mi comentario, no sé, arquitecto, maestro naval, doctoras Adriana y Yatzel, la pregunta de Marisa, 5 libros que consideren que se debe reeditar nuevamente. Bueno, puede ser este de Beitia, ¿verdad? Él es el último investigador, era muy culto, el angelopolitano Beitia, muy culto. Y su libro es excelente, excelente. Hay que estudiarlo, hay que ver. Él plantea algunas cosas muy interesantes. Habría que volverlo a hacer, ¿no? Libro. Eso, pues, no sé, tú, Ambrosio, que podríamos sugerir otros libros, pero realmente no se me ocurre. No. Si me permite, yo quiero comentar. ¿Sí? ¿Me lo permite? ¿Sí? Bueno, ese libro. libro. ¿Sí? ¿Quieres comentarlo? O? No, Sí. Mire, tengo en mis manos el libro, gracias maestro Naval, el libro que pueden observar, colección 5º centenario, primer coloquio sobre Puebla, octubre 1990, gobierno del estado de Puebla. Ayer, visualizando su contenido, sus hojas, escritores, bueno, algunos escritores poblanos muy prolíficos, y le preguntaba precisamente al arquitecto Ambrosio, bueno, 1990 ya 34 años ya de distancia, creo yo que sería oportuno, necesario el reeditar este libro. Su contenido muy nutrido, nada reduccionista, da cuenta de cuestiones migratorias, antropológicas, arqueológicas, del proceso de industrialización. Por ejemplo, se habla de Mariano Torres Bautista. Y bueno, quizás tiene algún comentario la doctora Adriana Yatzel. Concluyo, ya no me extiendo. Un libro, La pregunta de Marisa, que debe ser reeditado. Considero que debe ser el del doctor Mariano Torres Bautista. Se titula El origen de la industrialización de Puebla, en editorial del Colegio de Puebla. Esa sería una propuesta. Ya nos comentaba el maestro Naval, el libro de Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. ¿El título, maestro Naval, lo recuerda el título del libro? No. La historia del pueblo. No. La fundación. Él le encargan hacer un documentar toda una serie de productos que se elaboraban en ese momento de él, de su vida, ¿verdad?, en la ciudad de Puebla. Pero él hace una serie de investigaciones importantes, y ya son los últimos años de la colonia. Un brillante intelectual de la época, ¿no? Y además un angelopolitano. Eso es muy interesante señalar, ¿no? Los poblanos no existíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Puebla es es un nuevo asentamiento humano
Eso es la Puebla en el siglo XV y siglo XVI, ¿verdad? Su nombre original son Los Ángeles, ¿verdad? Por eso son los que vivían, nacieron y vivieron aquí de la época colonial, eran angelopolitanos. Y claro, la inmensa mayoría de los pueblos originarios que existen todavía en ese momento muy grande, muy importante, será muy fácil decir la Puebla, ¿verdad? Hay toda una serie de cuestiones importantes. ¿Por qué, verdad, hablan mal de los poblanos? Ya. Pero es otra cosa. Gracias, maestro Naval. Disculpen, doctora Adriana y doctora Yatzel, a la pregunta de Marisa sobre los libros, 5 libros que a su juicio consideren deben ser editados nuevamente. ¿Alguna participación de las doctoras Adriana y Yatzel? Me parece, sí, doctora Adriana. Bueno, de lo que yo había comentado, ¿no? Bueno, de los libros que presenté, pues me imagino que estos 2 libros, al menos el de Eloy Méndez del año 88, podría ser un libro que bueno, que a lo mejor podría ser nuevamente editado, ¿no? Porque creo que sí nos da como ese primer enfrentamiento a lo que es pues lo urbano. Pues creo que es un libro muy interesante y que pues al menos en una nueva edición podría pues ser interesante para muchos jóvenes, ¿no? Yo creo que es pensar también en la juventud, o sea, cómo acercar pues toda esta información que a lo mejor ya tiene bastante tiempo y pues también pues saber que hay otra información que ya todo está en línea, ¿no? Que son los artículos científicos, que a lo mejor ahí también sería otra línea, ¿no? Que no todo es impreso, sino que también todo puede ser digital. Yo creo que esa sería como otra posibilidad, ¿no? O sea, cuáles son todas esas nuevas investigaciones que también nos pueden estar acercando a lo que es la ciudad de Puebla, ¿no? Gracias, doctora Adriana, muy amable. Gracias. Creo que Yatzel en este momento no se encuentra la doctora Yatzel, pero desea intervenir el doctor Cristian de la Torre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es que ocupo el equipo de la doctora Adriana para no interferir con la transmisión. Pues antes que nada felicitarlas a todos y todos por esta mesa, a los organizadores y a los participantes. La verdad es por una información muy amplia, muy rica, muy interesante. Y qué bueno da cuenta de, ya lo comentaron, libros, publicaciones que hay sobre la ciudad, ¿no? Sobre Puebla, no nada más la ciudad, sino su región, ¿no? Que es algo muy importante. La otra también, pues, creo que también, ojalá estos ejercicios sirvan para replantear la posibilidad de volver a contar con una biblioteca en físico en la que se puedan contar con todos estos acervos. La verdad sería muy interesante. Ya sé que a veces hay polémicas que dicen que las bibliotecas ya son cosas de pasado. No, son cosas de presente porque también son presenciales para el futuro, ¿no? Ojalá estos ejercicios sirvan para plantear esa posibilidad de volver a contar con un acervo y donde coincidan, ¿no? Libros mencionaba Adriana, libros pues, editados por las universidades de investigación, pero también libros de todo índole, ¿no? Libros de divulgación, libros de crónicas, libros de memorias, libros de experiencias, y distintos temas, ¿no? Y alcances, ¿no? Ahorita yo recordaba los libros en mi caso como arquitecto, pues mis primeras aproximaciones en la licenciatura pues fueron los libros del doctor Carlos Contreras Cruz, toda esa investigación que hace del siglo XIX, después encontrar las investigaciones del doctor Cuenya Mateos, la doctora Rosalba Loreto, pero también está la otra situación, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras aproximaciones para entender la ciudad, la historia de la ciudad? Pues fueron revistas, fueron libros que a lo mejor quedan en la memoria, ¿no? De la adolescencia, de la juventud. Recuerdo la revista Boulevard, que sí, la revista Boulevard, pues
la llegábamos a consultar en casa. Sí la podíamos conseguir, es algo que me llama mucho la atención, que la Boulevard la podían conseguir mis papás y bueno, la teníamos en consulta. No conservan todos los números mis papás, desafortunadamente, pero pues era esa primera aproximación que tuvimos muchos, ¿no? Para conocer la historia. Incluso me estaba acordando ayer de un libro de Pacheco Pulido, ¿no? De Rodolfo Pacheco Pulido, que se llamaba Detalles, ¿no? Que después supe que eran cápsulas de radio, ¿no? Pero son esas aproximaciones, ¿no? Y yo creo que queda esa posibilidad de pensar en conformar un acervo que incluya todo, ¿no? Que incluya libros de difusión, divulgación, revistas culturales, memorias, crónicas, investigaciones, artículos científicos y tesis, ¿no? Porque si algo nos sucede en el ámbito académico y científico, pues es que son publicaciones muy limitadas, ¿no? Su alcance de difusión es limitado, se cumple con un objetivo de investigación, pero a veces la difusión y la divulgación queda en muy pocas ediciones o ediciones restringidas o a veces de cobro. Pues bueno, que no queden esas investigaciones y sus alcances pues marginadas, ¿no? Yo así que ojalá este ejercicio sirva para plantear esa posibilidad, ¿no? Digo, ya le estamos echando ahí una responsiva a Ernesto y a Marisa, ¿no? Pero con todo gusto, ¿no? En lo que podamos aportar. Y nuevamente felicidades a todas y todos. Gracias, ¿eh? Muy amable, doctor Cristian de la Torre. ¿Existirá alguna intervención final? Creo que don Antonio desea intervenir. Nos acompaña don Antonio Tenorio Adame, si nos está escuchando. De lo contrario, Marisa, creo que ya podemos concluir, salvo que tengas algún otro comentario final de tu parte, Marisa. Sí, buscando hacer esa recapitulación, justo apoyándome un poco con lo que trabaja Yatzel, que también tiene que ver con la memoria, pues es esta idea de mantener vivo y presente todo lo que ha sido Puebla a lo largo de los años. Y justo tanto libros, publicaciones, artículos, tesis, como lo menciona el doctor Cristian, pues son parte de esa conservación de la memoria, porque pues de alguna manera nos ayuda a tenerlo presente. Y ahorita que vimos y que compartiste estas imágenes, también lo que compartió Yetzel, lo que compartió la doctora Adriana, eh, las ilustraciones pues son muy llamativas para las generaciones que a lo mejor algunos ya no acostumbran tanto a leer, pero que por medio de esas imágenes pueden ser llamativas e incentivarlos a la lectura. Eh, y justo en esa línea, pues la necesidad otra vez de reeditar algunas ediciones que estén a lo mejor perdidas por ahí o tal vez ya no tan valoradas, o sí muy valoradas, pero ya no tan disponibles como quisiéramos. Entonces, es ahí donde se puede hacer algo y complementarlo con lo que hemos también comentado de las exposiciones fotográficas o audiovisuales que puedan ayudar también a hacer esta recuperación de la memoria. Es muy valioso lo que comentaba la doctora Adriana en cuanto al trabajo tanto de Dirk Müller como del doctor Eloy Méndez, que de una manera, en un ámbito más académico, pues sí tiene un valor de mucho impacto en cuanto a los actuales investigaciones en arquitectura y sobre todo en urbanismo, pero también en cuanto al valor que tienen en las imágenes, porque muchos eh, personas que no estén familiarizadas con el lenguaje académico o con lo que tiene que ver de manera muy especializada en el urbanismo, por medio de las imágenes pueden ir acercándose y comprendiendo más acerca de lo que se trata de decir en este lenguaje académico. Entonces es ahí donde sí hay que considerar esas dos partes, la parte sí académica, pero también el acercamiento que hay con la población para hacerles más accesible estos conocimientos que muchas veces pues se quedan ahí relegados. Y pues, incluso pues, tal vez no una biblioteca física, no sé si nos dé las posibilidades en cuanto a lo que podamos aportar en ese sentido, pero puede ser sí una colección digital
inicialmente, recopilando pues todo lo que existe sobre Puebla. Yo creo que eso es más factible de una manera más inmediata. Y bueno, claro que de ahí partir hacia otras intenciones, otras posibilidades de hacerlo ya digital. Pero bueno, eso lo dejamos a consideración y pues siempre quien quiera apoyar en esa misión, pues son completamente bienvenidos. Muchas gracias, Marisa. Gracias a nuestros 4 ponentes, Ambrosio, Adriana, José Luis y Yatzel. A nuestros invitados, gracias por por su paciencia, por las complicaciones tecnológicas. Pudimos grabar gran parte del evento. Gracias por su tiempo. Tan pronto esté disponible el video, se los hacemos llegar. Gracias a todos los invitados. Gracias, Marisa, por tu apoyo. Estamos en contacto. Que tengan buena tarde todos. Gracias. Gracias.